Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bienvenido, Mario. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a la audiencia y a todos aquellos que nos están viendo por distintos medios, los cuales paso a dar, pastor. Así es. Por día y horario de reunión, mandó un mensaje al 093 36 46 85. Por pedido de oración, 093 36 46 85 y también vía WhatsApp. Pedí administrar al Facebook Ministerio de Miravalle. Allí encontrarás materiales y enseñanzas para edificar tu fe. También en el muro encontrarás los videos de los programas. Acordate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los programas se suben a YouTube, los podés ver en nuestro canal Ministerio Luis Miravalle, por nuestra radio online www.radiopalabradefe.com. Podés escuchar el programa grabado hoy a las 22 horas, mañana a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, www.radiopalabradefe.com. Bueno, muy bien, allí te fueron los medios de comunicación. Saludamos a todos los que nos están viendo por Facebook. Saludamos también a Román, que nos estuvo viendo ayer, allí de 33. Un saludo grande, ¿sí? Un saludo grande también para Nora, una amiga. Y también, bueno, a todos los que están en el exterior, ¿verdad? Que ya están conectados. A Quimilo dice acá, Grace, Guillermo, Emma, Olga, Aleida, bueno, y todos los que se van sumando realmente en la onda allí, a lo que es la onda radial también. Bueno, saludamos a todos los que nos escuchan. Un saludo grande para Lilian, que está escuchando. ¿Sí? Un saludito bien grande para Lilian, la esposa de Mario. Así que, bueno, y a todos los hermanos, ¿sí? Un saludo a Alexis, que bueno, Alexis nos escucha todos los días, ¿eh? Tremenda la obra del Señor en su vida. A Néstor también, que es un hermano de la iglesia, que me acaba de llamar, me dice que los está escuchando. Muy bien, un saludito a Néstor y bueno, y a todos los hermanos que nos escuchan, ¿sí? Todos los hermanos que están allí en la iglesia en Toledo. Bueno, quiero saludar a Rodolfo, a Mirta, su esposa. Quiero saludar a Gustavo, a Norma, su madre, a él y su esposa, sus hijos, ¿sí? A los hermanos allí en Toledo, también a todos los hermanos de Las Piedras. A los hermanos de Cuchilla Pereira que lo escuchan, pastor, ¿se acuerda? De Cuchilla Pereira, qué lindo, ¿eh? Un saludito. Están trabajando en la quinta. Y nos están escuchando. Qué bueno, un saludito a todos ellos, ¿sí? Un saludo también, bueno, para todo el que escucha, ¿sí? Es importante que escuches porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y la fe viene. Y vamos de fe en fe. Qué tremendo, ¿sí? ¿Cómo crece usted en el Señor? De fe en fe. Creyendo realmente. Pues cuando usted cree, se desata la obediencia, ¿sí? Pues cuando tú no crees, ya eres condenado porque no has creído. Qué tremendo, ¿no, verdad? Bueno, hoy vamos a ir a la palabra de Dios que está en Primera de Corintios, Mario. Primera de Corintios, allí en el capítulo 2. Y vamos a hablar de la revelación, que es por el Espíritu Santo, ¿sí? Revelación. Bueno, ¿qué es la revelación? ¿Sí? Se vela, se muestra la palabra de Dios tal cual es. Una cosa es lo que tú aprendas de la escritura o la teología o el estudio de Dios. Bueno, por ahí tú podés hacer un seminario, podés leer la Biblia allí, bueno, interpretarla de alguna manera desde un punto de vista de un contexto histórico, de un contexto allí, bueno, podés tomarlo desde ese contexto, el contexto de la historia, el contexto gramatical, o sea, lo que sí dice la palabra conforme a cómo se va dando, ¿verdad? Pero lo interesante de la palabra de Dios es la revelación que viene a causa del Espíritu que mora en ti. Y este es el Espíritu Santo,
¿sí? Esa es la palabra, ese es el alimento sólido que tú tienes que buscar y anhelar para tu crecimiento, ¿sí? Y dice así, léeme, Mario, por favor, el capítulo 2 en el verso 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Interesante, a mí me llama mucho la atención estos dos versículos. Cuando Pablo habla de sí, ¿no, verdad? En la escritura, él dice fariseo de fariseos. Excelente, maestro de maestros, está diciendo de esa manera. Y acá dice realmente no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Interesante. ¿Por qué? Porque me propuse no saber entre vosotras cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y esta palabra realmente en mi interior se estaba moviendo allí como viste ese refresco burbujeante, viste, cuando vos lo tenés allí, que lo sacudiste, viste, cuando abrís la tapita quiere salir. Estaba en mí esa palabra desde antes en el programa allí con el pastor Barbero, ¿sí? La cruz de Cristo, qué tremendo. ¿Escuchaste? Yo dejé de lado la sabiduría, la excelencia de palabra, el conocimiento, ¿sí? ¿Para qué? Dice Pablo. Bueno, para solamente saber profundamente la cruz de Cristo. Me propuse, dice Pablo. Ojo, acá él dice yo me propuse, ¿sí? Estamos hablando de un maestro. A ver, escúcheme bien. Saulo, ¿sí? Fariseo de fariseos, maestro de la ley. Un fariseo era un maestro. Y realmente era un hombre religioso. Un hombre que se preparó, que estudió, un hombre que conocía la escritura desde un punto de vista teológico, pero también desde un punto de vista histórico. Era un hombre que estaba capacitado en toda la escritura, ¿sí? En el judaísmo, el fariseísmo era una secta, la cual era una secta prominente. ¿Por qué? Porque eran lo mejor. Sí, habían otras sectas, pero los fariseos eran celosos de la ley, eran personas que realmente guardaban la palabra de Dios. Bueno, el celo de Saulo era tremendo, ¿verdad? Equivocado, pero tenía un celo tremendo el hombre, ¿no? ¿Verdad? Y él dice, yo me propuse, dice, no saber. Hace unos años me propuse no saber muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque había hecho seminario, hice un seminario aquí, hice otro seminario allá, recibí mucha enseñanza. Bueno, después estudié muchísimo la doctrina bautista, estuve metido también en lo que es el pentecostalismo, investigué muchísimo todo este tipo de cosas, movimientos. Estudié mucho la palabra de Dios. Después comencé a estudiar lo que era las costumbres hebreas, el judaísmo. Investigué, me interioricé en todo esto. Bueno, participaba en algunas reuniones judías, iba a las sinagogas. Me quise meter realmente en todas estas cosas. ¿Para qué? Para captar todo lo que podía. Hasta que un día realmente, te digo, recibí una revelación de Dios, ¿sí? Y esta revelación cambió toda mi manera de pensar y también tomé una decisión, ¿sí? Y es esta misma decisión que tomó el apóstol Pablo. Bueno, la cruz de Cristo, ¿sí? Él se propuso eso en su corazón. Ahora, la cruz de Cristo, cuando usted acepta a Cristo, usted no acepta una religión. Usted no acepta un movimiento, ¿sí? Usted no acepta enseñanzas, algo bueno para su vida, un ejemplo. No, usted acepta a Dios.
La cruz tiene en sí mismo un significado. La cruz de Cristo es la muerte a ti, a tu ser, para que viva Dios en tu interior. Es la cosa más simple de explicar, ¿no? ¿Verdad? Y bien simple para que la entiendas. Moriste vos y nació en tu interior Dios. Pero yo sigo siendo el mismo. Bueno, hay un problema aquí, ¿sí? Hay cosas que anulan el poder de Dios. Hay cosas que anulan el poder y el mandamiento de Dios, ¿sí? ¿Y sabes qué es? Es la religión. La religión anula el poder de Dios. ¿Y qué es la religión? Porque, bueno, yo en cierta forma me creo un religioso. No. Estoy hablando de la religión sin Dios, sin el poder del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes la cruz de Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en tu interior. ¿Escuchaste? Es el mismo Espíritu Santo que viene a tu interior. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz para que Él llevara toda aquella carga, todo aquel error que aleja al hombre de Dios. De otra forma, Dios no puede morar en tu interior. De otra forma, Dios no puede venir a tu espíritu. ¿Por qué? Porque en tu interior está la muerte. En tu interior está la muerte. Cristo participó de carne y sangre, se hizo uno como nosotros, para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo. Y de esa forma Él destruye la muerte por medio de la cruz, destruye el imperio de la muerte y te deja libre a ti. ¿Para qué? Para que tú decidas por Él y comiences realmente a vivir esta vida y esta nueva experiencia de Dios en ti. De Dios en ti. Escucha, Colosenses en el capítulo 1, en el verso 27, dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ese es el contexto anterior, pero me detengo en esto, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Y el contexto anterior, hablando del ministerio de Pablo a los gentiles, Pablo les explica a ellos de que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio de la cruz a los gentiles. También, ¿por qué? Porque Dios envió al Señor Jesús a los suyos y los suyos le negaron. Tremendo. Escuche, Cristo en vosotros. ¡Wow! Cristo en vosotros. Está en tu interior. Entonces Pablo sigue diciendo en Primera de Corintios, allí en el capítulo 2, verso 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¡Wow! Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Clarito. Clarito, echale agua allí y bastante agua para que esto aclare, ¿sí? Por medio del entendimiento. Escuche. Por la demostración del Espíritu Santo, el cual es el dunamis de Dios o el poder de Dios en tu interior, la fe está fundada en este poder que es por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es sabiduría de Dios. Sigamos, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzan madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes. Dice, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Bueno, hablamos sabiduría sobrenatural.
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Escuche, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, esta sabiduría, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escuche, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escuche, el Espíritu de Dios está en tu espíritu, que conoce todas las cosas de Dios, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vos no podés decir, pero yo no entiendo la Escritura. Vos no podés decir, pero yo no sé, pastor, si no me explica un pastor, si no me explica un maestro, ¿yo cómo puedo entender la Escritura? Escuchá, te lo vuelvo a repetir. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, esto está con minúscula, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero ¿cómo sabés lo que Dios te ha concedido? Bueno, algunos dirán, pero tenemos que hacer seminario, tenemos que ir a la iglesia, nos faltamos un culto, bla, bla, bla. Sí, eso es importante. No dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, porque en la congregación tú recibes exhortación, eres animado, ¿sí? Y creces. Pero no es eso. Tú no creces básicamente porque congregas. Escuche, tú creces porque crees a esta palabra, de que Dios por medio de su Espíritu te da palabras a tu espíritu y puedes entender la Escritura. Mira cómo oraba Pablo en Colosenses en el capítulo 1, hablando él y orando por estos colosenses. En el verso 9 dice así. Bueno, hay un contexto, medio versículo. Vamos a leer esto que dice aquí. Y de pedir. Vamos a leer el verso 9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Escuche, está pidiendo Pablo por estos hermanos que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Escuche, no está diciendo, que conozcan un poquito, un 30, un 60, un 100, no, escuche, Pablo está diciendo, yo pido de que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Escuche, si Pablo pedía esto, es porque él estaba experimentando esto, hermano. Él lo vivía por fe. Escuche, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para saber cómo andar en tu vida, en tu trabajo, en tu relación con tu familia, en toda buena obra. Escuche, en tus finanzas, en tu economía, para que por medio de la inteligencia y sabiduría espiritual tú vivas, hermano. Escuche, la cruz tiene como objetivo la salvación. Tú cuando naciste de Dios eres salvo, vas a la eternidad, hermano, vas a la eternidad, pero puedes vivir aquí en la tierra como Dios o como el diablo. Y yo no quiero vivir como el diablo. A veces me dicen, sos un diablo. No, eso me dicen porque hago muchos chistes. Pero no, escuche. Usted puede vivir así, puede vivir bien o mal, pero usted tiene que creer por fe realmente. Escuche, créalo por fe. Usted recibe espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual, hermano.
lo recibe. Ya está en usted. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Usted lo tiene o no lo tiene? Mateo capítulo 11, verso 24 dice que todo lo que pedimos orando, creemos que lo recibimos y viene. Y viene, lo creo que lo tengo. Una cosa es pedir y otra cosa es tener. ¿Qué es recibir? O sea, yo recibo ese mate que tú me das. Yo lo tengo. Y Pablo decía aquí, ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escuche, ser lleno. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Ahora, ¿cómo viene la llenura de esta sabiduría? ¿Cómo viene todo esto? Viene por medio del Espíritu Santo, en tu espíritu. Volvamos de nuevo aquí a Corintios. Escuche aquí está la clave, verso 13. Habíamos leído hasta el 12, ¿verdad? Vamos al 12 nuevamente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, escuche, está hablando de palabras enseñadas, ¿sí? Ahora nosotros cuando pensamos en Jesús decimos, Jesús, el Hijo de Dios, wow, que Dios mismo, que no de repente, y pensamos en Él como Él hablaba y las cosas que Él decía. Bueno, porque es el Hijo de Dios, sí es el Hijo de Dios, pero también es un hombre, y este hombre tuvo que crecer en sabiduría, y Él tuvo que crecer en estatura, pero tuvo que crecer en sabiduría y en favor. Él tuvo que llenarse de la palabra de Dios, Él tuvo que poner la palabra de Dios delante de los ojos y guardarla en su corazón. ¿Por qué? Porque aquí está, las palabras enseñadas, escuche, palabras que no son enseñadas humanamente, sino que son enseñadas por el Espíritu, ¿sí? Estas son las que producen, porque son las que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. ¿Y cuáles son las palabras que enseña el Espíritu? Juan 3. Juan 3. 34, porque, hablando de Jesús, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahí está, el Espíritu Santo crece en tu interior cuando tú hablas las palabras de Dios. ¿Y cómo hablas estas palabras de Dios? Estas palabras no son de humana sabiduría. Estas palabras se acomodan a lo espiritual porque son espirituales. Son palabras de fe. Son palabras que tú soltás. Son palabras que tú crees y las soltás creyendo. Recibís de Dios. Vos decís en oración, Señor, gracias Padre amado, porque yo tengo espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual y conozco toda la voluntad de Dios para toda buena obra. Yo lo creo, yo lo recibo. Amén. Y te vas de ese lugar. Y tu fe viene. ¿Para qué? Para que tú recibas más de Dios. Porque ya lo crees que está en tu interior. No es lo mismo pedir que tomar, que apropiarse, que recibir, hermano. Porque todo lo que pido orando lo recibo. Yo lo tengo, hermano. ¿Entiende? Y estas palabras acomodan lo espiritual a lo espiritual. Así se movía el poder de Dios por medio de Cristo. Cristo hablaba las palabras de Dios y el Espíritu, ¿qué pasaba? Se llenaba el Espíritu Santo allí en Cristo, crecía, era lleno del Espíritu Santo porque Él hablaba esa palabra, Él la creía, hermano. Una cosa es la llenura del Espíritu Santo y es por medio de creer la palabra de Dios. El Espíritu Santo tú lo tienes, lo crees y el Espíritu Santo crece porque sueltas palabra creyendo en el nombre de Jesús y tu fe crece la llenura de tu Espíritu Santo en tu interior. Ese es realmente
allí el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, conforme a Hechos 1:8, es el poder del Espíritu Santo que te ayuda a hacer la obra, hermano. Pero no tiene nada que ver con tu interior. No tiene nada que ver con lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que obra para la obra. Dijo Jesús, quédense aquí, porque cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me van a hacer testigos. ¿Qué va a pasar? El Espíritu Santo va a hacer la obra. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, es para hacer la obra en tu exterior, hermano. El bautismo del Espíritu Santo es sobre ti, es para que tú hagas la obra ministerial, la cual fuiste llamado a hacer. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo conforme a Hechos 1:8 es aquel que ayuda conforme allí a Marcos capítulo 16. Ellos iban por todas partes, ponían sus manos sobre los enfermos, ellos echaban fuera demonios y el Espíritu les ayudaba. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero escuche, la llenura del Espíritu Santo, según la palabra de Dios, es llenarte de la palabra de Dios, creyendo que la tienes y que tienes su promesa, que tienes todo allí en tu interior. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo se llena todo tu espíritu. Llena todo tu espíritu. Comienzas a crecer y crecen esos músculos espirituales. Esos músculos espirituales se vuelven un Schwarzenegger del espíritu, hermano. Se vuelven, vamos a hacerlo más moderno, es una roca del espíritu. Sí, Señor. Pero hazlo de esta manera, hermano. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Deja de lado mucha teología, enloquece, hermano. Mucha letra te enloquece. Pablo dijo, escúchame, mira, yo soy muy sabio, yo tengo excelencia de palabra, pero me propuse una sola cosa: saber qué es la cruz de Cristo, que yo he muerto, que Dios vive en mí y que el poder de Dios se desarrolla en mi interior. ¡Aleluya! Y esta palabra de poder, esta palabra que obra a través del Espíritu Santo, esta fe opera. ¡Aleluya! Y van a pasar estas promesas tremendas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos estamos yendo sin antes. Bueno, pero primero vamos a pasar los medios y nos vamos. Por días y horario de reunión, mandó un mensaje al 093 36 46 85. Por pedido de oración, 093 36 46 85. Y también vía WhatsApp. Pedí amistad al Facebook Ministerio Limiravalle. Allí encontrarás materiales y enseñanzas para edificar tu fe. También en el muro encontrarás los videos de los programas. Acordate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los programas se suben a YouTube, los podés ver en nuestro canal Ministerio Limiravalle, por nuestra radio online www.radiopalabradefe.com. Podés escuchar el programa grabado hoy a las 22 horas, mañana a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, www.radiopalabradefe.com. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no te olvides, ¿sí? Del número 093 364685. Bueno, por mensaje allí, horarios, días de reunión, días y horarios de reunión. Así que nos escribís, ¿sí? Y nos vamos, Mario, diciendo: Dios nos ama, nosotros te amamos, Jesús es el Señor. Chau, chau.